Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Gracias, nuestro Señor Jesucristo, y Padre, gracias por esa bendición sobre nuestras vidas, que es creer en usted para salvación. Y en este momento pedimos su ayuda, pedimos su iluminación de su Espíritu Santo para poder entender su palabra, Señor, para recibir ese ánimo por la obra de su Espíritu en nosotros, por también recibir esas virtudes de la paz, el gozo y la fe en usted, y Señor, recibir ánimo de que usted, Cristo, amó al Padre y por ese amor fue a la cruz y entonces mostró que usted obedeció perfectamente la ley y por medio de la fe podemos ahora ser salvos. Le damos gracias y que usted me use en esta mañana y pueda, Señor, a su siervo compartir lo que usted quiere. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Abrimos nuestras Biblias en San Juan 14. Hermanos, estamos viendo el ánimo que el Señor Jesucristo nos da. Voy a compartir con ustedes acá la presentación. Y vamos a comenzar en esta mañana viendo un resumen de lo que hemos visto en San Juan capítulo 14. Hasta este punto en San Juan 14, Jesús ha dado a sus discípulos ánimo por su regreso para que estén con Él eternamente. Ahí está en los versículos 1 al 3. Vimos también el ánimo por conocer al Padre a través de Cristo. Si conocemos a Cristo, conocemos también al Padre. También ánimo por hacer la obra de Dios mediante la fe en Cristo y la oración. Ánimo también por la promesa del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar esta mañana con el ánimo que Él dio a sus discípulos y a nosotros, no solamente con la promesa de la presencia de Dios en nosotros, pero también con la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu hace en nosotros los creyentes? Comencemos entonces leyendo los versículos de San Juan 14, 25 y 26. San Juan 14, 25 y 26. Y la idea de hoy es poder meditar en esa última porción hasta finalizar el capítulo 14. Dice, mis hermanos, San Juan 14, versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, noten primero allí el contraste que existe entre los dos versículos. Por un lado, Jesús dice, os he dicho estas cosas, estando con vosotros. Pero por otro lado, está diciendo el versículo 26, más el Consolador. Esa palabra más puede ser traducida como un pero. Él está diciendo, yo les he dicho estas cosas, pero el Consolador les enseñará todas las cosas. Y entonces Jesús ahí está enfatizando la mayor bendición que los discípulos tendrán con la obra del Espíritu Santo en ellos. ¿Cuál es esa mayor bendición? Bueno, noten, Jesús dijo, os he dicho estas cosas, pero el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Y no solamente eso, pero les recordará todo lo que yo, dice Jesús, les he dicho. Jesús está dándole a los discípulos el ánimo que su partida no les va a quitar. Su partida les va
a bendecir. El hecho de que Él fuera sacrificado y ascendiera a la derecha del trono de Dios les traería mayor bendición. Y entonces veamos que cuando Jesús dice estas cosas os he dicho, se refiere a lo dicho en el versículo 23 y 24. ¿Qué les acaba de decir Jesús? Vean conmigo Juan 14, 23. Bueno, les acaba de decir, respondiendo Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús está diciendo, el que me ama va a guardar mi palabra y va a tener el Espíritu Santo en él. Básicamente, Jesús lo que está diciendo ahí es que los creyentes en él recibirán el Espíritu Santo. Es decir, que Dios vendría a morar en ellos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y esta es la realidad, mis hermanos, que ocurre en la salvación. Cuando uno verdaderamente confía en Jesucristo para salvación, entonces recibe el Espíritu Santo y es una preciosa verdad en la vida de todo cristiano. Pero el Espíritu Santo es quien sería enviado por el Padre en nombre de Jesús para enseñarle todas las cosas y recordarle lo que Jesús les dijo. Jesús trajo el mensaje de salvación en Mateo 4:17. Creo yo, se resume el mensaje que Jesús trajo. Dice Mateo 4:17, en ese tiempo Jesús comenzó a predicar diciendo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús trajo un mensaje evangelístico, un mensaje para la conversión del mundo. Pero el Espíritu traería la revelación completa y podríamos decir, ya venía trayendo desde Moisés la revelación de Dios y continuaría revelando su palabra a los apóstoles. Y entonces, en ese sentido, él enseñaría todas las cosas a ellos. Veamos entonces a qué se refieren todas las cosas de las que Jesús está hablando. Y hay un pasaje en 1 Corintios que nos ilumina acerca de qué son todas estas cosas de las que Jesús está hablando acá. En ese pasaje, antes de buscarlo, mis hermanos, vamos a ver que el apóstol Pablo dijo a los corintios que él les había predicado a Cristo. 1 Corintios nos va a decir allí que Pablo predicó a Cristo y a este crucificado, pero Pablo allí dice, yo no pude hablarlos como espirituales, porque ustedes son carnales, son inmaduros. Sin embargo, Pablo ahí mismo en ese pasaje dice que él sí enseñaba sabiduría de Dios a quienes habían alcanzado madurez. Y Pablo menciona ahí una sabiduría que Dios había tenido oculta y que la había revelado a sus apóstoles para edificación de la iglesia. Entonces veamos ese pasaje en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios 2, versículo 9. 1 Corintios 2, versículo número 9. Y vamos a leer hasta el 11 para mirar allí de qué se tratan todas estas cosas. 1 Corintios 2 y versículo 9. Dice la palabra de Dios en este pasaje y lo voy a poner en pantalla igual. 1 Corintios 2, 9. Dice Pablo allí, antes bien, como está escrito. Noten esto, qué importante. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice el versículo 11, porque ¿quién, dice, de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y noten esas palabras en color verde en pantalla. Cosas que ojo no vio. Esa es la sabiduría a la que Pablo se está refiriendo. Las cosas que Dios ha preparado
la salvación es la entrada para esas promesas, esas cosas que Dios ha preparado. Y dice que el Señor las reveló, versículo 10, esas cosas que nadie ha visto. Mire, dice ahí que nadie vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre. No han sido inventadas por el hombre. Pero Dios nos las reveló, dice Pablo, a nosotros. Y ojo ahí, es los apóstoles. Ellos fueron los designados para recibir esa revelación. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Noten esa palabra, todo, viene de San Juan, ¿verdad? Dice, Él enseñará todas las cosas. Y dice que el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Y Pablo menciona una comparación. Bueno, ¿quién más va a saber las cosas de una persona sino su propio espíritu? Yo no puedo saber qué hay en el corazón suyo ahorita. Yo no puedo saber si usted está pensando, el hermano me tiene más perdido, ¿verdad? No puedo saber eso. No puedo saber si usted está diciendo, oh, esto es verdad. Ni usted puede saber lo que yo pienso. Pero solo usted, su propio espíritu, sabe. Asimismo, solo el Espíritu Santo sabe los planes de Dios. Y Él los ha manifestado. Y qué precioso. No solo los dijo en palabras audibles que se perdieron en el tiempo. No, están registradas aquí. Están escritas aquí. Y entonces, aquí vemos que el Espíritu cumplió la promesa que Jesús dijo. El Espíritu enseñará todas las cosas. Si la revelación de Dios hubiera concluido con Cristo, si no tuviéramos la palabra de Dios, manifestándonos qué es lo que va a pasar, manifestándonos los planes de Dios, manifestándonos que todo lo que está pasando es cumplimiento de las profecías de Dios, no tendríamos nosotros todas las cosas, no sabríamos los caminos del Señor, pero el Espíritu sí las reveló. Entonces noten que el Espíritu reveló a los apóstoles las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y estas cosas vienen de lo profundo de Dios. ¿Alguien quiere conocer la profundidad de quién es Dios? Aquí está. Aquí está. No hay otra revelación de Dios. Dios la ha manifestado a través de su Espíritu. Pero noten que no solamente revelaría todas las cosas, pero recordaría a los apóstoles todo lo que Jesús dijo. Yo no sé si ustedes se han preguntado cómo San Juan sabe o recuerda exactamente las palabras que Jesús dijo. Si creemos nosotros que Juan registró como, me parece que Jesús dijo esto, voy a escribir, me parece. No, Juan escribió lo que Jesús dijo. Y es un testimonio legítimo, verdadero. No hay error. Cada palabra fue escogida con un propósito. ¿Por qué? Porque el Espíritu le recordó a Juan y a Pablo y a Pedro. Y aunque otros no fueron apóstoles como Marcos, como Lucas, el Espíritu les recordó lo que Jesús dijo. En el caso de los escritores como Lucas y Marcos, mediante las fuentes que ellos investigaron. Pero en el caso de Pedro, de Juan, de Pablo, el Espíritu les recordó exactamente qué es lo que Jesús dijo. Y podemos tener certeza que las palabras de los apóstoles son las mismas palabras de Dios. Eso es lo que Pablo dice a los tesalonicenses. Ustedes recibieron la palabra, no como palabra de hombres, pero como lo que es la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu hizo esto. En resumen, esta revelación, todas las cosas de las que Jesús está hablando, es el Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento. Todos los escritos de los apóstoles. Y claramente el Antiguo. Pero estamos enfatizando el Nuevo, lo que iba a venir después de Cristo. Y entonces vemos que el Espíritu es quien reveló esas palabras. Y yo creo que tenemos un fuerte ánimo nosotros en saber que cuando predicamos o leemos la Escritura, no estamos fundamentándonos en escritos meramente de hombres, pero en la palabra, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Fue la obra del Espíritu Santo dar la revelación de la palabra de Dios a los apóstoles. Yo quiero que
Acá tengamos esto presente. Jesús está hablando a sus apóstoles. El Espíritu revelaría todas las cosas a los apóstoles y recordaría lo que Jesús dijo. Pero también, mis hermanos, el Espíritu nos enseña a nosotros hoy en día y nos recuerda también a nosotros lo que Jesús dijo en su palabra. Veamos un pasaje que muestra esto. Primera de Juan 2:26. Primera de Juan 2:26 dice así: os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Juan describe aquí, noten, la unción que vosotros recibisteis. Describe al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu es una unción. Y aquí la palabra unción viene de ungir. Hemos recibido de arriba al Espíritu Santo. Pero noten que no solamente es como el aceite, ¿verdad? Que es una cosa. No, es una persona. Dice que la unción misma, noten, en verde lo tengo allí. La unción misma os enseña. Es una persona que enseña, el Espíritu Santo. Es la persona divina que enseña todas las cosas. Coincide con lo que Juan ha escrito, con lo que Jesús dijo. Y dice que esa unción es verdadera, no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Entonces, Juan describe al Espíritu Santo como la unción que recibimos del Padre por medio de Cristo para enseñarnos todas las cosas. Ahora, esto no está eliminando la necesidad de pastores, de maestros. Más bien la enfatiza. Más bien está haciendo énfasis en que se debe enseñar la verdad. Pero lo que está diciendo es acerca, versículo 26, de los que os engañan. Es decir, usted y yo no necesitamos que nadie nos venga a enseñar cosas nuevas fuera de la palabra de Dios. Nuevas en el sentido de que, por ejemplo, no están aquí o no coinciden con la Biblia. Pueden ser nuevas en el sentido de que usted y yo no las sepamos, ¿verdad? Y generalmente pasa eso. Hay cosas que vamos aprendiendo y no las sabíamos. Pero en el sentido de la doctrina de la palabra de Dios, nadie puede traer un nuevo libro a la Biblia. Nadie puede traer una interpretación contraria a la misma Biblia. No tenemos una enseñanza nueva. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu nos enseña todas las cosas. Juan, en el mismo capítulo, de Primera de Juan 2, fíjense cómo dice el versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Es decir, no hay nada fuera de la palabra de Dios que sea nuevo. Todo está aquí en la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu nos enseña todas las cosas en conformidad por su palabra. Y traigo acá una aplicación. Cuando habla de todas las cosas, no solamente está refiriéndose a la doctrina como tal, pero mis hermanos, en cada decisión de la vida, el Espíritu es quien nos guía. El Espíritu es quien nos da la sabiduría para entender qué debemos hacer, cómo debemos actuar. ¿Cómo debo actuar en mi trabajo? ¿Cómo debo vivir con mis hermanos? ¿Cómo debo amar a mis hermanos? ¿Cierto? El Espíritu nos enseña todas las cosas. Cuando usted ve a un cristiano consagrado y usted dice, ¿cómo aprendió a vivir de esa manera? ¿Cómo maduró? El Espíritu Santo. Y esto le trae gloria al Señor, porque el Señor hace una transformación. ¿Cómo es que alguien llega a ser una persona amorosa? Una persona que cuida de su familia, una persona que trata bien a los demás, una persona que ora por otros. El Espíritu le enseña todas las cosas. Sí, hermana. El Espíritu Santo, dice la hermana, y es correcto, es el que nos guía, ¿verdad? Para no dar un paso en falso en la vida cristiana. Y aún levantarnos cuando en algún momento caemos. Entonces, volviendo a San Juan capítulo 14, noten allí lo maravilloso que Jesús está dando a sus discípulos y a nosotros hoy,
tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros, enseñándonos todas las cosas. ¿Necesitamos sabiduría? Aquí está. En la oración encontramos el medio para pedirla de Dios. Y entonces vemos acá, volviendo a resumir, que hasta este punto Jesús ha dado a sus discípulos ánimo por su regreso, ánimo por conocer al Padre, ánimo por hacer la obra de Dios, ánimo por la promesa del Espíritu Santo y también ánimo por la obra del Espíritu Santo. Y ahora, en los siguientes versículos 27, les va a animar con la paz, el regocijo y la fe en Él. Paz, regocijo y fe en Cristo. Vea versículo 27 conmigo. La paz de Cristo. Dice versículo 27, un versículo que para mí ha sido muy maravilloso. Y es todavía: la paz os dejo, dice Jesús, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. De nuevo, tenemos que volver, creo yo, para comprender el significado del versículo, volver a ponernos en los pies de los discípulos. Ellos están quedando solos, desprotegidos. Ellos tienen la paz allí. Cristo está allí. Ellos tienen el regocijo allí. Ellos tienen la fe allí porque están viendo a Cristo. Ellos están con Cristo. Pero Cristo va a ser sacrificado, va a irse y les deja, dice, la paz. Y me encanta cómo lo pone después, no solo la paz, pero mi paz. Mi paz. Y dice que Él nos la da. Y dice, yo no os la doy como el mundo la da. Y esto es interesante. Muchas veces pensamos que el mundo no puede dar paz. Yo si vivo lejos de Cristo, yo no puedo estar tranquilo. No puedo tener tranquilidad. Pero Jesús dice, el mundo da paz. Ahora, ¿cómo es esa paz? Dice Jesús, yo no la doy como el mundo. Y note, es una paz, dice, falsa y temporal. Falsa y temporal. ¿Por qué es falsa? Vea Salmo 28:3 conmigo. Salmo 28:3. ¿Por qué es falsa la paz del mundo? Salmo 28, versículo 3. Dice el versículo. Salmo 28:3. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad. Y note cómo describe a los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en sus corazones. Y eso se llama hipocresía. Cuando alguien le dice a usted, oh, qué bonito, cómo se ve usted, pero adentro está diciendo, híjole, ¿verdad? Eso se llama hipocresía. Paz falsa. El mundo quiere que seamos amigos de ellos, pero cuando no vamos con ellos a las cosas de ellos, dicen, no, esa persona, ¿verdad? Es una persona que no vale, ¿verdad? No va conmigo en lo que yo hago, en lo malo que yo hago. Es una paz falsa. Pero también es una paz falsa en el sentido de que las personas que no tienen a Dios en su corazón, no tienen la paz de Cristo, mis hermanos, ¿cómo pueden tener paz con Dios? Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la paz que Cristo nos da. Paz con Dios, paz verdadera. A veces cuando leemos el Nuevo Testamento, muchos han llegado a pensar que viendo la gracia de Cristo, pareciera que mostrara, ¿verdad? Dicen algunos que Dios en el Nuevo Testamento es un Dios de gracia y el del Antiguo como que es muy malo, como muy pesado. Pero, ¿sabe? Juan 3:36 dice que el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. No puede tener paz con Dios alguien que no tiene a Cristo. Y usted me dirá, ¿pero por qué Dios lo bendice? Sí, lo bendice para dar testimonio, para que mire que sus bendiciones vienen de arriba y él pueda pensar, esa persona, y decir, esto no viene de mí, tengo que buscar a Dios. Y cuando escuche el evangelio, el poder pensar y decir, yo voy a seguir al Señor. Es una paz falsa, pero mis hermanos, ¿qué paz tenemos nosotros? Algunos podrían decir que
que lo que voy a decir, yo no sé nada, ¿verdad? Y está bien si lo dicen así. Yo no sé nada porque soy joven. Pero mis hermanos, si hoy muriéramos, no tendríamos que tener miedo de la muerte en el sentido de que lo que viene, puede ser que haya un temor de lo desconocido, de que vamos a dejar nuestra familia, pero lo que viene, no hay temor. Y por eso digo que alguien puede decir, no, este no sabe, ¿verdad? Está bien, Dios conoce mi corazón. Lo que sí es que como cristianos tenemos paz para con Dios. Si hoy muriéramos, vamos con Cristo. Mis hermanos, el COVID reveló el miedo del mundo a la muerte. ¿Sí o no? Probemos encerrar a la gente en las casas ahorita. Digámosles que va a venir algo que los va a matar. Y comprobémoselo, ¿verdad? O traigámosles pruebas falsas. Y la gente se encierra por el miedo. Pero nosotros tenemos paz para con Dios. Qué maravilloso. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una paz verdadera. Aquí quería poner una comparación del pueblo de Israel, como muchos falsos profetas les decían a la gente, no hagan caso a Jeremías, no hagan caso a Isaías, no hagan caso a los profetas. Nosotros tenemos paz con Dios, estamos bien, ¿no ve cómo está todo abundante? Y Dios dice en un pasaje en Jeremías, estos falsos profetas, yo voy a venir contra ellos porque curan mal la herida de mi pueblo y le dicen paz, paz. Y ojo, no hay paz. No hay paz. La paz de Cristo, hermanos. Y podríamos hablar mucho, pero el tiempo no nos da. Avancemos. De nuevo, San Juan 14 y versículo 28. De nuevo, San Juan 14, versículo 28. Noten cómo dice el Señor allí también a sus discípulos. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y noten esa frase, Jesús está diciendo, ustedes tendrían que regocijarse que yo me voy al Padre. Ustedes tienen que tener gozo. Mis hermanos, así como los discípulos, nosotros debemos estar gozosos de que tenemos un mediador a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Cada momento, Hebreos 7:25, Él vive para interceder por nosotros. Ellos y nosotros debemos regocijarnos en la verdad que Cristo está a la derecha del Padre ahora mismo, intercediendo por nosotros. Qué maravilloso es esta verdad, que debemos regocijarnos. Podemos tener gozo de que Cristo intercede por nosotros. Y noten esa frase ahí en el mismo versículo que dice Jesús, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y acá se refiere a la autoridad del Padre sobre el Hijo, y en ese sentido el Padre es mayor que Cristo. Algunos han torcido este versículo diciendo, mira, Jesús está diciendo ahí, yo no soy Dios. Claro, Él no es el Padre, Él es el Hijo, pero está diciendo, mira, el Padre tiene autoridad sobre mí. Y mis hermanos, piensen en esto. Qué preciosa es la humildad de Jesucristo. Siendo Dios el Hijo, sin Él, dice Juan, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada existiría. Siendo Dios, Él dice, Padre, hágase tu voluntad. Qué maravillosa humildad, mis hermanos. Y esto me hace pensar y digo, y nosotros que no somos Dios ni nada, somos criaturas pecaminosas, no queremos someternos. No queremos. No nos gusta la autoridad, no nos gusta que alguien gobierne sobre nosotros, aunque sepamos que Dios lo puso ahí. Y me pongo como ejemplo, los jóvenes tenemos ese deseo de rebeldía, de decir, papá, usted no sabe. Yo sé más que usted. Sus consejos no sirven. Yo sé mejor que usted. Y eso está en el corazón de nosotros los jóvenes. Pero cuando veo acá a Cristo, que dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo. No, Padre, si implica morir, que se haga como usted quiere. Qué preciosa humildad. Y Jesús está ahí enfatizando. Él es mayor que yo. Yo me someto a Él. Lo que Él quiere es mejor. Y lo que Él quiere, yo lo quiero. Si eso implica
ni sufrimiento. Eso quiero yo. Y hay regocijo entonces. Por eso Jesús en Mateo 11:28 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y note, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando uno es manso y humilde delante de Dios, haya el descanso del alma. ¿Quiere ser gozoso? ¿Quiere hallar descanso en su alma? Dejemos de batallar contra Dios. Humillémonos amorosamente como Cristo ante Él y tendremos gozo, regocijo. Señor, hágase su voluntad, lo que usted quiere, porque lo que usted quiere es mejor. Y hay regocijo, y hay paz y regocijo. Pero no solo eso, versículo 29, noten, dice: y ahora os lo he dicho antes, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Y mis hermanos, aquí lo que está diciendo, lo he dicho antes, para cuando suceda, creáis, se está refiriendo a las palabras proféticas de Jesús, que son una fuente de fe. Jesús les dijo: miren, a mí me van a crucificar y al tercer día voy a resucitar. ¿Qué pasó cuando sucedió? Oh, es verdad. Cristo dijo la verdad. Y para nosotros, cuando nos dicen: ¿por qué crees en Cristo? Podemos querer dar razones científicas, históricas de la Biblia, y está bien. Pero cuando nosotros vemos que la profecía bíblica se cumplió y creemos la verdad de que Cristo murió y resucitó por nosotros y que hay testimonio aquí registrado. A veces queremos decir: ¿por qué no hay un testimonio afuera de la Biblia? Pero ¿para qué el testimonio de los mentirosos si tenemos el testimonio del que es verdadero? La profecía de Cristo, de su muerte, es una fuente poderosa de fe para nosotros. Una poderosa fuente de fe. Y por último, vemos que Jesús dejó paz a sus discípulos, regocijo y fe. Pero por último, para terminar el pasaje, mis hermanos, vemos que Cristo les dejó un ánimo más a sus discípulos, y es el ánimo de ver cómo Cristo amó a su Padre. Versículos 30 y 31. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Cristo dice: ya voy a partir de este mundo, el príncipe de este mundo, y sabemos que ese es el diablo. Hay versículos que lo dicen así, Efesios 6:11, no vamos a ir allí, pero el príncipe de este mundo está diciendo: el diablo viene. Jesús dijo en Lucas, en una parte, dice: ha llegado la hora de las tinieblas. Cuando Cristo fue crucificado y vilmente maltratado, esa era la hora del diablo. Pero noten, mis hermanos, esa hora del diablo, versículo 31, ahí se mostró que Cristo amó al Padre. Vean versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Voy a la cruz. Voy a morir por la humanidad. El Padre me envió, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y Cristo dice: yo amo a mi Padre y le voy a obedecer. Y Él dice: levantaos, vamos de aquí. Vamos hacia adelante. El plan tiene que seguir. Pero noten esa frase: para que el mundo conozca que amo al Padre. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley, mis hermanos? ¿En qué se resume el primer mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y alma. ¿Quién más lo ha amado como Él? Y Él cumplió la ley. Y por medio de la fe ahora, nosotros podemos amar al Padre. Nosotros podemos honrar al Padre y dar honor a nuestro Rey. Tenemos un ánimo porque Cristo amó al Padre y Él es el único que nos puede enseñar a amarlo. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios,
murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.